Gloria a Dios, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Ya está. Es una bendición. En esta noche me ha dado Dios el privilegio de compartir en el culto de Ministerio de Familia. Así es que me ha dado un tema también muy desafiante. Yo espero en Dios que les ayude lo que voy a compartir en esta noche con ustedes. Ha sido para mí parte de lo que he tenido que aprender en mi caminar como madre, para poder instruir a mis hijos para cómo no volverse al mundo, sino para perseverar en los caminos del Señor. Así que espero con la ayuda de Dios que este tema nos ilustre y nos ayude a todos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad para nuestra vida. Señor, tú eres Padre nuestro. Tú eres el que en tu palabra tienes para enseñarnos cómo ser padres idóneos, Señor, para no deshonrarte, sino honrarte y darte a ti toda la gloria y toda la honra en todo momento. Enséñanos, oh Dios, cada día a ser mejores padres, madres y también hijos. Y abuelos, los que somos abuelos, Señor, en el nombre de Jesús, oramos así. Amén. Tomen asiento, mis amados. Hay una porción de la Escritura que quiero usar en esta noche como introducción. Está en el libro de Primera de Samuel, porque este es un tema, no estoy siguiendo ningún libro bíblico en orden, sino que este es un tema que tengo que tomar de muchas partes de la Escritura para estructurar lo que quiero compartirles en esta noche, ¿no? El tema, ¿no?, de ser padres que instruyen, ¿no?, a los hijos para enfrentar el mundo. O sea, la instrucción es un mandato de parte del Señor, el que tú des pautas, ejemplo, modeles y entrenes, hagas practicar a tu hijo de cómo él debe reaccionar frente a las diferentes situaciones, momentos, etapas que le va a tocar vivir desde que viene al mundo. Porque la palabra del Señor nos dice claramente en Proverbios 22:6 que instruyas al niño, ¿no? Que comiences desde niño. No dice que comiences cuando ya está adulto, ¿no? La idea de nosotros es, no le puedo decir nada porque está chiquito. Y no. Cuando la mayor capacidad de aprendizaje está en la niñez. Ya de grande es como un hueso mal formado, ya creció torcido. No hay, el refrán popular era, árbol torcido, no hay quien lo enderece, ¿no es cierto? Entonces hay que trabajar, hay que alinear desde temprano la vida de nuestros hijos para que puedan crecer como deben crecer. Muy bien, hay un ejemplo que quiero tomar en esta noche para que vayan captándose la idea de alguien que fue muy importante en la vida del pueblo de Israel, que fue muy amado, muy respetado. Fue alguien que vino a servir a Dios desde pequeño. Y tú no te explicas por qué hubieron esos resultados con sus hijos. Vamos a leer en Primera de Reyes, en Primera de Samuel, capítulo 8, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre de su segundo hijo fue Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtieron el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Este ejemplo, hermanos, para mí fue vital. Cuando estaba orando la semana pasada, que me dieron la oportunidad de compartir este tema, mientras oraba, Dios me dio este ejemplo y yo dije, wow, es cierto. ¿Recuerdan? Samuel
si miramos solo a Samuel, él fue producto de la oración de una madre que era estéril, que fue Ana, ¿verdad? Samuel fue la respuesta a la oración de una mujer que de todo su corazón anheló tener un hijo. De todo su corazón, quería un hijo, y era estéril, y ella, su esposo, la amaba, ella era la esposa favorita porque el Cana tenía 2 mujeres, la otra le daba hijos, pero ella era la que amaba a Ana, ¿no? Y le dice, yo no soy mejor que 100 hijos para ti, no, yo quiero un hijo. Y Dios se lo dio, derramó su alma delante del Señor, le dio ese hijo, y ese niño, cuando ella lo destetó, que mayormente en el pueblo de Israel el destete venía a los 2, 3 años, lo trajo al profeta. Vamos a ir ahí mismo en el libro que estamos para que tengamos una pequeña introducción en esto, más clara, ¿verdad? Ahí mismo en el libro de Samuel, vamos a ir al capítulo 1, ¿verdad? Y vamos a ver algunos versos, ¿ya? Que les estoy compartiendo en esta hora. Dice 1 Samuel 1:7, así que hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, ¿no? Entonces pedía un hijo, y mientras estaba así, que hasta el profeta le creyó que esta mujer está borracha, que tanto está llorando, que tanto está gimiendo. Y Ana le dice en el verso 15, váyanse al verso 15, le respondió Ana diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. ¿Ok? Entonces le dio un hijo, Dios respondió a esa necesidad, le dio un hijo y halló gracia delante de los ojos de Dios y concibió y tuvo un hijo, ¿no? Entonces, cuando ya nació Samuel, dice el verso 21, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, ¿no? Porque cuando lo destetaba, ¿qué iba a hacer? Lo iba a dedicar a Dios. Lo dedica a Dios, le hago la historia corta, y dice la Escritura que este niño creció en gracia, nunca dejó caer todo lo que le enseñaba el profeta, ninguna palabra de Dios la dejó caer en tierra. Fue desde pequeño alguien que agradó a Dios. Eso lo pueden ver ahí mismo si ustedes avanzan hasta el capítulo 3. Agradó a Dios, creció en el temor de Dios, no dejó de caer a tierra ninguna palabra del Señor. Cuando dice no dejó caer a tierra, ¿qué quiere decir? Él era muy receptivo, él recibía la palabra del Señor. Y no dice cuándo se casó, no dice cómo se llama ni siquiera su esposa, pero tenía 2 hijos. Y eso significa que tuvo una esposa en algún momento, ¿verdad? Y que llegó a ser padre. Samuel creció, se fortaleció, fue uno de los más grandes profetas que tuvo el pueblo de Israel. Tuvo estos 2 hijos, él fue juez y cuando ya estuvo viejo, puso a sus hijos como jueces. ¿Y qué cosa dice la Escritura? ¿Que cómo eran los hijos de él? Corruptos. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una gran pregunta, pero una gran ilustración. El hecho de que tú puedas ser un buen cristiano no significa que tu hijo lo va a ser. La santidad no se hereda. Pero, ¿cómo puedes? ¿Qué te toca hacer a ti entonces como padre? Se complica, ¿no? Porque no solamente, yo no dudo que sus hijos lo hayan escuchado dar
exhortaciones al pueblo a Samuel muchas veces. Yo no dudo que ellos han visto la integridad y la rectitud con que Samuel administraba justicia, porque uno puede decir, no, esos malos ejemplos lo ha visto de su papá. Dice que Samuel, creo que ya en el capítulo 12, ¿no?, se va a despedir del pueblo de Israel, porque a raíz del mal testimonio que tenían sus hijos, que eran corruptos, recibían soborno, no aplicaban la justicia de la manera correcta, el pueblo le dijo, tus hijos no van a juzgar sobre nosotros, queremos un rey. Samuel se sintió muy triste pensando que a él lo habían despreciado y Dios le dijo, no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Miren, esto es serio. Cuando nosotros no instruimos a nuestros hijos de la manera en que deben ser instruidos, los resultados que se obtienen muchas veces es que a causa de no haber cumplido nosotros nuestra labor y nuestro rol de padres como debían ser, ellos terminan mal. Ya nadie los quiso, fueron unos corruptos, no los aceptaron como jueces, se acabó. Pero muchas veces nuestra negligencia al no instruir y al no educar a nuestros hijos, ¿sabe qué cosecha nos trae? Que la gente menosprecia a Dios. Menosprecia a Dios. Por eso ahí en Tito encontramos, pues, que dice, que el que anhela obispado, buena obra desea, dice, ¿no? Pero tiene que ser, ¿qué cosa? Irreprensible. Que tiene que tener en control su casa. Entonces, este ejemplo que estamos viendo antes de comenzar lo que vamos a estudiar en esta noche, es importante para entender que no basta con que uno diga, pero yo nunca he hecho nada malo o yo siempre le he dado un buen ejemplo. Sino que la instrucción va más allá de traerlo a la iglesia, va más allá de decir, no, él se sabe los textos, sino de preocuparnos en si él tiene comunión con Dios. Porque la religiosidad no cambia ni transforma a nuestros hijos. Miren, ellos ya eran jueces. Los hijos de Samuel eran jueces, igual que él. Pero corruptos. Se dejaban sobornar. Exigían cohecho. Y Samuel era un hombre justo. Samuel nunca les dio ese ejemplo. Porque ahí, como les dije en 1 Samuel capítulo 12, uno dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo ya he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ya Samuel, Dios le dijo, no te desprecian a ti, me desprecian a mí. Ponles el rey que quieren. Ahora, diles todo lo que va a significar que tengan rey. Diles todo lo que va a significar que tengan rey. Y ese es un principio que quiero que aprendan en esta noche. Ustedes no van a poder decidir por sus hijos. Ustedes van a poder instruir a sus hijos. Ustedes van a poder dar ejemplo a sus hijos, porque la palabra de Dios en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Pero a la larga y a la corta la decisión va a estar en ellos. Pero ¿cuál es la tarea de ustedes? Decirle todas las consecuencias que va a tener las decisiones que toman. ¿Recuerdan en el libro de Deuteronomio cuando le dice el Señor, instrúyelos y enséñales, le dice a Moisés? Moisés le dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Yo te aconsejo que elijas la vida. Pero al final del camino, ¿verdad? Nuestra mayor oración debe ser por su conversión. Porque la única forma en que ese niño, ese angelito bello, precioso, que según tú no tiene pecado, deje el pecado, es que Dios los limpie de todo su pecado. Porque nuestros niños nacen pecadores. Yo sé, ahí está abrazando mi hija, su hijita preciosa y hermosa, pero nació pecadora. No necesita enseñarle lo malo, ella todos los días tiene que enseñarle lo bueno. Y cada día, mientras más va creciendo, se va notando más su naturaleza. Antes, cuando era más chiquita, agarraba y partía y te daba. Ahora, cuando le dices invita, agarra así. Y te mira y lo piensa y le parece todavía que es muy grande.
De verdad. Y a veces ya no te quiere dar. Su mamá le dice, sí, comparte, Emilia, comparte. ¿Por qué? Porque nacen con pecado. Y la instrucción y la enseñanza, por eso le dice, instruye al niño en su camino. Si no lo has instruido de pequeño, de grande ya es egoísta, ya es más difícil. Recuerden, no es imposible, por el nuevo nacimiento, es una nueva criatura, puede cambiar, puede mejorar y darse cuenta de sus propios malos hábitos, pero si se trata de como padre a hijo, tu deber es instruirlos en la verdad y en la justicia. Y esa enseñanza es vital en todas las áreas de su vida, ¿ok? Samuel le dijo, yo estoy aquí, ahora pues he aquí vuestro rey va delante de vosotros, dice el verso de 1 Samuel 12:2, y yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. He aquí estoy, dice, atestigue contra mí delante de Dios y delante de su ungido, o sea, el rey que habían puesto, si he tomado el buey de alguno. ¿Por qué? ¿Por qué le está haciendo esta aclaración? Yo antes no entendía bien por qué estaban estos pasajes aquí. Pero recuerden que sus hijos tenían tan mal testimonio que el escritor sagrado quiere dejar en claro que no fue porque le diera un mal ejemplo. Eso muestra que aunque tú seas un buen cristiano y un excelente cristiano, no significa que tus hijos lo vayan a hacer. A la larga, ¿verdad? Tú lo que has podido y lo que vas a poder hacer es instruirlos, guiarlos, aconsejarlos, ponerles la verdad delante, pero ellos tomarán su decisión. Y tú lo que tienes que cuidar es que algún día como Samuel, podamos parar y decir, aquí estoy, juzguen. Dice, atestiguen contra mí delante de Dios y delante de su ungido si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos, o sea, si alguien me ha sobornado y yo no he visto y he juzgado sin justicia con él, y lo voy a restituir ahora mismo, porque estoy delante de ustedes, yo ya voy a... Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo mantener ese testimonio y que la Escritura lo recalca, pero es para enseñarnos a nosotros que podemos ser nosotros muy buenos cristianos, pero que tal vez en algunos momentos, si no tomamos el cuidado y la diligencia de observar la conducta de nuestros hijos, podemos caer en serios dolores y sufrimientos, como me supongo le causaron a él que sus hijos, ¿verdad?, fueran acusados de soborno, de cohecho, de ser corruptos. Y uno puede decir, uy, pero que esté Samuel hoy. Porque Samuel en el capítulo 2 ve lo que le pasó a los hijos de Elí. Recuerden que cuando los hijos de Elí fueron desechados, porque también esos no eran no eran jueces, ¿no? Ellos ministraban al altar, ellos se tomaban las ofrendas que traían, no tanto en dinero, sino metían, dice, en el perol cuando se hacían los sacrificios, ¿no? Para poner los animales que ofrecía el sacerdote, todo eso debía ser consumido, cocido, quemado, pero parece que a ellos les gustaba a media, ¿no? ¿Cómo le llaman ese bistec? Un cuadril. A término medio les gustaba a ellos. Agarraban su trinche, metían al perol y sacaban su término medio. Y le decían, no, mi señor, cuando ya esté... Y después, las damas que venían a orar ahí al tabernáculo, las prostituían. O sea, terrible. Y parece que fueron hijos que tuvo Elí en su vejez, ¿no? Porque hay algunos comentarios que más o menos él los debe haber tenido como a los 65, 70 años, ¿no? Entonces él era ya mayor y oía de todo lo que sus hijos hacían, pero dice que no los amonestaba, no los reprendía, no les llamaba mucho la atención, les decía, pero no los disciplinaba. Y entonces ahí también aprendemos una segunda ley, que si tú instruyes y si tú
enseñas y si tú corriges y hay una seria advertencia sobre ciertas conductas y comportamientos que el niño o la niña deben tener, también le tienes que explicar las sanciones. También le tienes que explicar las sanciones. Esto tiene esta bendición, pero también esto, si no obedeces, tiene esta consecuencia. A veces a los padres se ponen medio serios ahí con eso, ¿no? Son tan chiquitos, tan bonitos, tan rosaditos, pero le pueden jalar el pelo a su mamá. Bíblicamente le debían cortar la mano, pero como no vamos a ser bíblicos, solo le das un palmazo para que no lo vuelva a hacer. Y le dices, eso no se hace. Si lo vuelves a hacer, la mamá te va a dar un castigo más severo. Uy, no me van a querer, no me quieran, no importa, hermanos, pero les voy a explicar la palabra de Dios, amén. Les voy a decir lo que dice la palabra del Señor. Porque la psicología, no dice acá el tema, dice, padres cristianos instruyendo a sus hijos para que enfrenten el mundo secular. El mundo tiene mucha filosofía y mucha psicología, y en muchos casos, muchas bastante buenas. Pero nuestros hijos, según lo que dice la palabra del Señor, no nacen con la capacidad de hacer el bien, sino nacen con la capacidad de hacer el mal. Lamentablemente, ellos nacen con la capacidad de hacer travesuras, de rompen algo y si su hermano está cerca dice, él lo hizo, yo no. Dice, pero ¿cómo? ¡Qué listo es mi hijo! Y le aplauden por vivo. No, en ese momento se dice, no se miente. Acepta con responsabilidad lo que has hecho. Y como es el más chiquito y llora, a ver, pónganse a pensar qué es lo correcto. Estamos viendo su inclinación. Claro, un padre que no es creyente, esto es para padres creyentes, ¿no? Un padre que no es creyente dice, ay, qué travieso. Pero un padre que es cristiano, que sabe que sus hijos han nacido con una naturaleza caída y pecaminosa, inmediatamente reconocen, tengo que trabajar en el corazón de mi hijo. Tengo que trabajar en sus actitudes y en sus conductas que están reflejando lo que hay dentro de él y que tengo que comenzar a hablarles de que eso no es bueno. Porque a un niño no lo puedes convertir a los 1, 2, 3 años, pero sí el niño puede saber qué es malo y qué es bueno. Qué es malo y qué es bueno. Esa discriminación debe comenzar desde que nacen. Muy bien. El mundo va a salir, hermanos, contra sus hijos con toda su fuerza y con todo su ataque. Nosotros pensamos que cuando preparamos a nuestros hijos para enfrentar el mundo, solamente lo tenemos que hacer desde el plano cognitivo. ¿Qué quiero decir cuando digo cognitivo? Desde el plano de que tienen que estudiar e ir al colegio, olvídenlo. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a la Escritura. Lucas 2:52. El modelo que nosotros tenemos es Cristo. Amén. El modelo que nosotros tenemos es Cristo. Y ahí vamos a ver cómo debe crecer un niño. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. A veces tú puedes enseñarle a un niño a compartir, a respetar al otro, pero le enseñas a orar, le enseñas a dar gracias a Dios por lo que está comiendo. Hay una de las cosas que más me alegran a mí en la guardería es cuando los padres vienen y dicen, ay, maestra, mi hijito ha dado gracias por los alimentos. Estamos haciéndolo porque él nos dice, mamá, vamos a dar gracias. Yo digo, ya tengo un evangelista en casa, porque ellos son incrédulos, ¿no? Y a ellos lo que les llama la atención, lo bonito que se ven sus hijitos dando gracias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un principio. El niño tiene que aprender desde pequeño a dar gracias a Dios y a convivir bien con los demás. Pero eso está en la Escritura, es una sabiduría nuestra. Ahora, la Biblia no dice que sea inteligente. La Biblia dice que sea sabio. Entonces, para que sea sabio, tiene que tener conocimiento
¿Ah? Más palabra de Dios. Conocimiento más palabra de Dios. Entonces, si esas dos cosas no están unidas y él las puede trabajar, no va a ser sabio, puede ser muy inteligente. Pero los muy inteligentes también hacen las bombas atómicas, las armas que matan, las armas químicas. Porque no tienen ni la ética ni la moral para frenarse. Solo ven lo que pueden hacer sus capacidades. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Por qué dice que debe crecer nuestro niño siendo sabio? Debe crecer en estatura, o sea, debe haber un cuidado físico saludable. Debe haber un cuidado físico saludable. O sea, acá en la guardería yo les he dicho a los papás, nada de chatarra. Un día que vine casi me horrorizo cuando vi que la mamá le mandaba un pan con ¿qué era? Con el que tenía chorizo, ¿qué tenía ahí el niño? Le dijo, no quiero volver a ver eso. Esa pequeña criatura intoxicándose con todas ese tipo de grasas mezcladas que sabe Dios de qué serán. Un niño de 1 año y medio comiendo eso. La Biblia me dice que yo tengo que cuidar, ver cómo crece. Imagínense entreteniéndolo con una bolsa de chisitos, todo químico, con colorantes. Entonces, como padre, como madre, porque las madres somos las que cocinamos, tenemos que tener este principio. Yo quiero preparar a mi hijo para la vida, no solamente tengo que pensar en el colegio, en que va a ir a estudiar al colegio, no solamente en la estimulación temprana, no solamente en la universidad, no, yo tengo que pensar en que él tiene que crecer en todas las áreas de su vida de manera equilibrada e integral. Y para eso yo tengo que mostrar eso en mi propia vida. Porque tú puedes ser un buen teórico, ¿sí o no? Pero si esa realidad no la reflejas, entonces se te va a complicar más. Si ya es difícil, siendo tú un buen ejemplo que ellos entiendan, porque hay que pedir ahí la intervención y por eso está la vida de oración por nuestros hijos. Entonces, cuando hablamos de cómo preparar a nuestros hijos, hay que ser honestos. ¿Sí o no? Porque si bien le enseñamos la palabra de Dios, si bien le hacemos aprender algunos versículos, ¿no? ¿Cuánto tiempo realmente lo usamos en el hogar para conocer a nuestros hijos? Para observarlos, para ver cómo se están comportando, cómo se están relacionando. A veces, cuando la esposa llega, el esposo a la casa, la esposa quiere descansar un poco del bebé, le dice, ya, ahora cógelo tú. Y él está, pero yo he trabajado todo el día. Y fallamos en prepararlos realmente para tomar un tiempo, para mirar, para atender, para darnos cuenta de cómo está creciendo o cómo se está desarrollando ese niño o esa niña. Tenemos que preparar a nuestros hijos y tenemos que instruir a nuestros hijos y tenemos que ser intencionales. Intencionales, ¿qué quiere decir? Que cada cosa que yo hago con mi hijo, que cada cosa en la que yo preparo a mi hijo, apunto a algo. Es muy triste, hermanos, cuando yo a veces me he encontrado acá con jóvenes en la iglesia y les pregunto, ya están por terminar, ¿y qué vas a hacer? Todavía no sé. Dije, no he pensado todavía. Entonces, ¿has estudiado por estudiar? ¿Qué te ha dicho tu papá? Ah, que vea, pues. Pero tu papá debe saber hacia qué te inclinas. Hacia dónde está tu orientación, en qué cosa eres más hábil. ¿Qué destrezas tienes? ¿Se dan cuenta? A veces como padres pensamos que cumplimos con nuestros hijos porque ya tienen que comer y le estás poniendo ropa buena y le estás poniendo buenas zapatillas. Lo que más necesita tu hijo es que lo conozcas, que lo atiendas y que lo comprendas y que lo escuches. Porque los papás a veces pensamos que somos los que tenemos que decir todo y los hijos no nos tienen nada que decir. El otro día mi nieta me dio una lección.
estábamos ahí conversando en la mesa, ¿no? Y ella abrió un libro y quería que le prestemos atención para ver el libro. Y yo con Emily seguíamos en nuestras conversaciones de adultos, pues, ¿no? Y ella queriéndonos enseñar el libro. Y agarra y lo tira a un costado y dice, hagan como quieran, y se va. Y digo, Emily, mira a tu hija. Ah, dice, así hace el muñequito que ella ve, Bluey. Así hace Bluey. Y ahora cuando le dicen cualquier cosa dice, ok. Porque Bluey le dice a su mamá, ok. Le presta atención, ella lo escucha. ¿Cuántos envidiamos a Bluey? Si nuestros hijos nos escucharan y nos prestaran la misma atención, para que hagan lo que nosotros queremos que ellos hagan. Pero tú le das la atención, tú lo escuchas, tú sabes qué está haciendo. Cuidado, hermanos. El proverbio manda y Jesús dice que tenemos que estar atentos en todas las áreas de la vida de nuestros hijos. Y tenemos que considerar que hombres justos y piadosos no necesariamente significa que los hijos van a ser justos y piadosos. Si no les crías como debes criarlos, si no le das la instrucción como debes darle, si no lo corriges como debes corregirlo, si no lo disciplinas como lo debes disciplinar, posiblemente resulten como los hijos de Samuel. Que aunque él fue un hombre íntegro, aunque él fue tremendo profeta, no quiero pensar como los hijos de Elí, porque pero los hijos de Samuel fueron unos corruptos. Despreciaron las cosas de Dios y la posición que iban a tener, no la supieron valorar. Y entonces, hombres piadosos con hijos tan malos, ¿no? ¿Por qué? Porque no le han dado el tiempo y la dedicación que deben darle a sus hijos. Así que, ¿qué es mundo, hermanos? Eclesiastés dice que mundo es todo aquello que está bajo el sol. Todo lo que nos rodea, todas las instituciones que tenemos, todos los espacios que tenemos de crecimiento que puedan tener los niños, pues ahí está. Nosotros tenemos que supervisar y tener el cuidado. Miren, yo les puedo hablar mucho de esto, pero no importa, después me dan otra vez, me invitan, ¿verdad, hermano Ronald? Para dar una segunda parte si no alcanzo a darles todo. Pero es muy importante esto, porque acá hay muchas madres jóvenes. Ay, en esta noche ha venido alguien que quiero mucho también. Hola, José. Qué lindo. Mire, este es Dios que te ha traído. Porque yo no doy clase así nomás aquí. El hermano Ronald no me invita así nomás, porque casi siempre están aquí los demás. Mire, Benjamín, bienvenido esta noche con tu esposa, que está en camino ya, el que tú también vas a tener que criar. Y miren, hermano, yo me voy a veces a la guardería y me quedo un ratito. Pero yo cuando me voy intencionadamente a observar cómo están los niños. Y en 2, 3, 15, 20 minutos que yo me quedo observándoles, comienzo a encontrarle cosas. Digo, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué está haciendo esto este niño? ¿Cuál es el problema que tiene? No, esta niña no tiene, no, la mamá dice que así, que por esa edad. No, esta niña tiene un retraso aquí ahorita. Ya debería hacer esto. Ya debería hablar tantas palabras. Ya debería moverse de esta manera. Entonces viene una mamá y le digo, su niña tenía un problema. Ella no está respondiendo como, bueno, sí, el doctor me ha dicho, ya me dice un poquito más. Es que, y cuando le sigo hablando y le sigo, miren, 30 minutos que he observado a su niña. Y después se miran con el esposo y dicen, bueno, sí, ella le faltó oxígeno al nacer. Le digo, entonces ella tiene un TEC, ¿no es cierto? Ella necesita un tratamiento, una estimulación especial que aquí no se la podemos brindar. ¿Usted no se ha dado cuenta de esto? No. ¿Usted no tiene otros hijos? Sí, tengo 2. ¿Qué hacía su hijo cuando tenía la edad que tiene esta hija? Sí, ella está un poco más retrasadita, pero es que ella nació a las tantas semanas, son 7 meses, le digo, y 7 meses no tiene que tener tanto retraso. Eso sé yo. Por un rato que he visto a la bebé y ella que como mamá le digo, corra al neurólogo que le haga esta evaluación. Entonces nosotros tenemos que saber mirar con atención a nuestros hijos, con cuidado.
Eso es cuando son pequeños, pero cuando son adolescentes tenemos que comenzar a mirarlos con atención también, porque comienza la etapa más caladera de los pelos, la sexualidad. En la sexualidad tenemos que ver cómo está despertando a su sexualidad, si es agresivo, si es alguien pasivo, si nuestra hija que era tan santita de pronto se vuelve media loca y comienza a pintar el pelo con rojo, con verde, porque reaccionan hormonalmente de diferentes maneras. Pero tú estás con la imagen de tu hijita de 5 años que no rompió un huevo. Hermana, ahora se mata el pavo. Tenemos que entender, mis amados, que la palabra del Señor dice en su camino. ¿Qué cosa es su camino? ¿Qué es su camino? Es su vida. Es su vida, es su día a día. Es cómo avanza, cómo se desempeña, cómo desarrolla. El Señor le dijo claramente que tú tienes que poner delante de tu hijo o de tu hija cada día las cosas que requiere aprender, las cosas que requiere saber. Así que tú tienes que ser un padre que tiene que conocer las etapas del desarrollo de tu hijo, que físicamente qué tiene que hacer, mentalmente qué cosas tiene que saber, qué cosas puede aprender a esa edad sobre las cosas de Dios, qué cosas puede ingerir a esa edad, qué cosas no debe ingerir a esa edad. ¿Qué le puedo dar yo? Porque acá dice el tema, cómo tú preparas a tu hijo, ¿verdad? Para que enfrente al mundo secular. Pero no tendría que decir secular, solamente para que enfrente al mundo, porque el mundo va a tener ofertas en todas las edades. Miren, todos los sistemas de comercio del mundo estudian a tus hijos desde pequeñitos. Y todo lo que quieren que tu hijo consuma, se lo dan desde los dibujos animados que ve. El mundo usa todo. Tú estás usando todos los recursos que Dios te ha dado para encauzar, encaminar, animar, alentar, fortalecer a tu hijo. ¿O eres un papá súper ultra protector, que no quieres pero que no pase nada? Vamos a Proverbios, que es mi libro favorito. Amén. Vamos a Proverbios, capítulo 10. Vamos a comenzar por ahí. Ese debe ser el manual. Cuando uno va a ser padre, debe leer solo Proverbios al derecho y al revés. Proverbios 10:5. ¿Qué dice? El que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. O sea, todo tiene su tiempo y su momento. Si tú descuidas una etapa de la formación de tu hijo y en el momento que lo debes aplicar, ya perdiste, porque nunca volverá a tener 2 años, nunca volverá a 3, nunca volverá a tener 14, nunca volverá a tener 12 ni 15. Tú tienes que aprovechar cada etapa. Si tú quieres, tienes que ser entendido de los tiempos para que tú puedas saber en qué etapa y en qué momento está tu hijo para orientarlo, para animarlo, para alentarlo. Tienes que saber cómo manejar sus emociones, ¿no? Me acuerdo cuando antes los padres éramos, no sé, bueno, sería que la vida, la filosofía o la psicología popular los hacía más listos a los padres, ¿no? Porque ahora un niño se cae o se golpea, es todo un trauma, ya están corriendo aquí, allá. Antes uno se caía y decía, ya, sóbate, no te duele, párate. Y el niño seguía corriendo. Y aprendía que en la vida te caes y te golpeas y te tienes que levantar. Pero ahora algo le pasa y ya están en emergencia. Tenemos que enseñarles a ser resilientes. ¿Saben lo que significa resiliente? Es que te golpeas y eso pasa y sigues para adelante, ¿no? La vida es, hermanos, la palabra del Señor en Proverbios dice, todo tiene su tiempo y su momento y tienes que instruir y enseñar en el momento que debes. Ahí, seguimos en Proverbios 19, verso 15.
La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Si tú llegas a tu casa y ya tienes un niño y un bebé pequeño y tú dices, ay no, yo ya estoy cansado. Mire, hermano, cuando uno se mete a tener hijo, tiene que saber que su sueño se va a reducir, que vas a dormir menos y que vas a trabajar más. Y casi lo que lo trabajas va a ser para ese pequeño, o para esa pequeña, o para esa princesa. Todo era para ti hasta que nacen los hijos. A ver, papá, algún papá que me contradiga. Porque así es. Así es. Se acabó todo para uno. Entonces, el que tú en esa etapa te duermas, en esa etapa te descuides, vas a padecer y vas a sufrir necesidad. ¿Ok? Y el verso 18, ahí mismo en el capítulo 19, dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. O sea, hay una etapa en que tú puedes corregir y el muchacho va a cambiar. Y que la disciplina va a ser oportuna y precisa. Pero hay un momento en que si no lo haces, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Porque dice que si un padre que ama a su hijo no tiene por norma tener pautas y disciplinas en el hogar para corregir y dirigir la vida del niño de una manera que él entienda que tienen consecuencia las cosas que hace. Tienen consecuencias las cosas que hace. Y a mí me da alegría, de verdad, cuando esto lo entienden algunos padres. Porque si tu hijo no entiende eso, va a sufrir mucho. Va a sufrir mucho. Va a sufrir porque lo vas a hacer crecer con una gran desventaja. El mundo de allá afuera es muy competitivo y es muy cruel. Siempre va a ser selectivo. Cuando haya cualquier situación, van a buscar el que tenga mejor actitud, mejor resiliencia, sepa vivir, como le llaman los de recursos humanos, en un clima laboral que sume, no que reste a los demás. Y bueno, ya es ahora toda la selección que le hacen, ¿no? Entonces, cuando tú no preparas y tú no formas a tu hijo de una manera disciplinada, de una manera que entienda y que comprenda que las formas y las maneras se deben respetar y cumplir, y que si no se respetan y que las órdenes y las indicaciones no se cumplen, tienen consecuencias, tú lo estás criando, no lo estás criando, lo estás dejando que se desarrolle, estás alimentándolo nada más, pero no lo estás criando. Criar a los hijos significa dedicarle tiempo y atención. ¿Amén? Entonces, tenemos que, primeramente, analizarnos. Segundo, que vamos a aprender en esta noche, ¿qué creen que le faltó a los hijos de Samuel? Yo creo que tuvo buen ejemplo. Lo que le faltó fue corrección a tiempo. Conocer bien los límites. ¿Entiendes? Conocer bien los límites. Así que no solo debemos capacitar a nuestros hijos, sino que también debemos orar para que ellos verdaderamente pues se arrepientan y pongan su confianza en Cristo y se den cuenta cómo son y se conozcan su naturaleza. Yo sí puedo decirles de mi propia experiencia que los primeros años de vida de nuestros hijos, ellos son muy obedientes si tú eres un padre que cumple lo que dices. Yo he sido una madre que cumple lo que dice. Y también he sido una madre que nunca le he tapado a mis hijos sus faltas. Ese es un problema serio. Cuando los hijos cometen faltas y los padres lo tapamos y no se lo decimos a sus papás. Y los papás siguen creyendo que todo está bien
y ellos no están informados de las cosas malas que hicieron sus hijitos o sus hijitas. Porque si yo le digo a tu papá te va, ¿no? Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Debían decirle o no debían decirle? Sí saben en su conciencia que debían decirles y que ese niño debía haber recibido una corrección por esconder las notas, por no presentar que tenía una llamada de atención o por una citación que les habían hecho y que no lo trajeron y lo escondieron. Pero nosotros a veces no entendemos que es muy importante que junto con la capacitación a nuestros hijos debe ir la corrección. Así que los límites y los principios que van a regir a nuestros hijos deben estar claros desde el principio. Deben estar claros desde el principio. En esta casa siempre hay orden, en esta casa siempre se recogen los juguetes, en esta casa siempre se recoge la ropa sucia, en esta casa nadie es ocioso. ¿Tienen límites? ¿Han puesto reglas claras en la casa? Mis hijos no, yo no les preguntaba ni qué edad tenían ni nada por el estilo. A esta casa nunca se llega tarde. Ahora está de moda, ¿no? Que voy a hacer pijamadas. En mis tiempos, ¿qué pijamadas ni qué nada? Los hijos en su casa. Claro, ahora ya es la psicología más moderna, que te llamas por teléfono, te averiguas y pero con reglas claras. Cualquiera de esas cositas modernas que ahora quieran hacer, que ya le dan permiso, está bien, pero con reglas claras. Acá está mi hija y acá está mi hijo. Ellos nunca me tenían que preguntar a qué hora se iban a llegar a la casa. A mi casa nadie llegaba tarde, después de las 10 jamás. Me acuerdo que hasta mis huéspedes que tenía. Una vez tenía un inglés que era bien puntual, que en estos días hablé con él. Entonces, su novia vivía por no sé qué cerro de San Cosme, de no sé dónde. Y los ingleses son bien puntuales. Yo le di las reglas a él. Le dije, mira, Tim, todo lo que tú quieras, pero acá no llegues después de las 10, porque tú encima gringo, te roban, te asaltan, te agarran acá en Banchero, yo ni sé de tu vida. Así que tú me estás acá antes de las 10. Y entonces, faltaban como 5 minutos o 5 para las 10, yo siento que suena el teléfono, me voy corriendo. ¿Qué pasa? Rosario, sorry. Mira, estoy aquí, voy a llegar 10:15, pero no es mi culpa. El carro sube y baja gente. No. Le dije, te estás viniendo en micro, no vas a llegar ni en 15 minutos. ¿Por qué paradero estás? No, sí, le he preguntado al chofer y me ha dicho que… Ay, todavía. Bueno, que ustedes los peruanos mienten mucho, ¿no? Me dijo. Pero ya sé que estás en el micro viniendo. Ya, listo. Pero tenía él el sentido de la responsabilidad. Yo tuve otro gringuito que se llamaba Sam. Ese, como buen gringo, no quería dar cuenta a nadie, se fue de mi casa rápido. Se fue a vivir con la casa de José Luis. Se hicieron amigos y se fue a vivir para allá. Pero no, acá las reglas se respetan. ¿Se dan cuenta? Límites y disciplina. Esa claridad, ese sostenimiento, no solamente es, para mis hijos sí que ellos se deben quedar. No, en tu casa hay reglas y en tu casa las respetan hasta tus huéspedes. Porque así vives tú. ¿Entiendes? No es que tú te inventas un estilo de vida para un momento, no. Así vives tú. Ese es el estilo que tú tienes en tu hogar y eso lo tienen que respetar. Amén. Así que aplicar los principios que rigen tu hogar va a ser muy importante, muy importante. Eso, hermanos, por favor, si usted quiere preparar a su hijo para la vida, eso debe ser una regla que no debe faltar. En la casa se respetan las cosas que están establecidas y nadie violenta las reglas. Y si alguien las violenta, hay consecuencias. Si alguien las violenta, hay consecuencias. Y cumple esas consecuencias. Por eso pon cosas que vas a cumplir. No hay mesada para ti tanto tiempo, o esto se merece otro tipo de castigo más fuerte. Ya ustedes saben las reglas. Explique bien, pero nunca castigue sin explicar. No se invente una regla porque ese día está de cólera. Así no es. Así no es. Porque ahí lo que consigue más, como ha leído el hermano Pedro en la lectura de Efesios, Padre, no provoques a ira a vuestros hijos.
Y lo que se aplica con uno, se aplica con otro. Pero ¿por qué él sí y a mí no? Y a ella sí, a él no. Uy, cuando son más de dos, yo con dos tenía problemas, imagínense ustedes cuando tienen más de dos, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber ponerse de acuerdo. Entonces, debemos llegar a acuerdos y verificar que esos acuerdos están claros para los dos. Y la disciplina tiene que ser coherente, pues, ¿no? Y también tenemos que aplicar el sentido común. Yo no puedo castigar a un niño de 5, como voy a castigar a un niño de 10, como voy a castigar a uno de 15 o a uno de 20. Tiene que ser coherente. Son diferentes etapas, diferentes edades, diferente nivel de comprensión, y yo voy, ¿no?, teniendo la claridad en esa, voy pauteando, porque como usted como padre está formando a su hijo, lo está guiando y lo está dirigiendo, en cada etapa que usted ya siente que él va a entrar a una madurez, ¿no? Si está pasando de 5 a 6 años, va a tener otro nivel de criterio. Si está pasando de 10 a 12, 13, va a tener otro nivel de criterio, ¿no? Si está pasando de 15 para arriba, ya es otra cosa, y usted tiene que conversar con ellos en cada etapa. Una cosa es en la escuela, otra cosa es en el colegio, otra cosa es en la universidad. Ahí, por ejemplo, los papás piensan que ya cuando sus hijos son universitarios ya son la última estrella del desierto, porque como usted llegó hasta quinto de secundaria, ellos son… No, hermanos. Con universidad, sin universidad, comen en la casa de lo que uno les pone. Y ahí me obedecen todos. Porque eso es bíblico. Honra a tu padre y a tu madre, y no dice la edad o que cuando seas universitario ya es diferente. La honra y el respeto se mantienen hasta la muerte. Ya cuando te casas y tienes tu hogar, ya formas tu hogar, muy bien, ya llegas de visita, pero igual se respeta y se quiere a los papás hasta el final. Pero ya claro, ya tú eres un hogar independiente, ya no tienes la influencia que tenía cuando eras hijo. Estamos hablando de padres que instruyen a sus hijos, que desde el principio tienen el propósito. Esto es importante. Ayer que escuchaba a un predicador, Charles Stanley, decía, ¿qué meta, qué propósito, qué plan tienes con tu hijo? ¿Cuántos de ustedes tienen alguna meta, algún plan trazado para la etapa y el crecimiento de sus hijos? Yo dije, bueno, yo nunca tuve eso, pero sin embargo desde chiquitos, por ejemplo, yo desde que ya ellos entendían el colegio, yo ya los iba preparando. A mí no me vengan con que tú no puedes tal curso, o a mí no me vengas con que tú no sabes tal cosa, porque yo con todo, ya no sabemos tu historia, mamá, no importa, te lo vuelvo a repetir, porque yo sin tener la ayuda ni el apoyo que tú tienes, llegué hasta la universidad, tú tienes que superar eso. Tú no puedes, que no, pero si es muy difícil en una particular, tampoco hay plata para una particular, tú me entras a una nacional, porque si eres bueno, puedes entrar a una nacional. No hay que no puedo. Mientras tenga cerebro, no hay cerebro que sea uno más inteligente que el otro, uno más responsable, uno más esforzado, sí. No le voy a hacer fácil las cosas, porque en la vida es dura y hay que conseguirlas con mucho esfuerzo y sacrificio. Y eso es parte de enseñar y de instruir a tu hijo, para que sea triunfador. Me acuerdo que… Voy a contar un poquito de Emily, no te molestes. Me acuerdo cuando entró a la Universidad San Marcos, ¡ay! La Emily sufría con un curso que creo que era anatomía. No, mamá, sácame esta carrera, me equivoqué de carrera. Le dije, después de que me apruebes ese curso, te saco de la carrera. Ya, postulas a otra cosa. Porque mi hija es bien así, era bien, como su madre, pues. Cuando aprobó, le dije, ¿ya quieres cambiarte de carrera? No, ya no. Ya está fácil. Pero si yo me habría rendido, tenía que enseñarle a ser resiliente. Yo le decía, es que como venían niños tranquilos de colegio, que siempre primeras notas, ¿no? Vas a la universidad y te sacan los primeros huevitos, 0,5, 0,6, 0,7. Entonces, que como estás acostumbrado a ver 18, 19 en tus libretas y de pronto que ves un 0,7, te quieres traumar, quieres cortarte las venas. No. Es otra etapa, otra realidad, tienes que pasarlo, tienes que esforzarte. Y ahí decirle, no, tú puedes, tú eres el primero que tiene que decirle, nada, te voy a comprar maní, almendras, pasas, no sé, vas a comer, eso te va a ayudar. Tú tienes que ya ingeniártela. Les hacía cargar su maní, sus pasitas a mis hijos. Con eso van a estar más despiertos a la hora que tienen que estudiar para la pre. Pero ya los sincronizaba. Amén.
Dice, debemos llegar a acuerdos, debemos verificar que eso se cumpla, debemos alentar. Nosotros tenemos que tener principios que están claros para desarrollar sus habilidades, para desarrollar su sistema, su manera de pensar, para desarrollar su sistema, sus hábitos de comer, para desarrollar su conversación, su relación con los demás. Oh, mis amados, todos los niños nacen en una guerra, ¿o no? Todo no es una competencia, todo no los ataca los valores y los principios que tú le quieres enseñar. Desde que llegan al colegio hay que cuidarlos de que le hacen bullying, por eso no hay que mandarlos ni muy gordos ni muy flacos. Tienen que estar equilibradamente ahí, parejitos, para que nadie le haga una burla, un bullying. Y enseñarles a apreciarse, a estimarse, a valorarse. Amén, porque debe crecer en gracia. Debe crecer en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Es importante, es muy importante, hermanos, que tú corrijas sin humillar a tus hijos. Que tú corrijas sin humillar. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú sabes que el Señor, aun cuando corrigió, aun cuando quiso hacerle notar a Judas que estaba comportándose deslealmente, le dijo amigo. Amigo, le dijo, con un beso entregas a tu maestro. No fue arrasador, no fue. En cambio, a veces nosotros somos llamados en nuestra humanidad caída, somos muy llamados a ser violentos y cuando estamos enojados a discriminar. Ya ves, eres un burro, eres un bruto, ¿cuántas veces? Usted nunca le ha dicho eso a sus hijos y espero que nunca se los diga también, pero debemos corregir sin humillar, sin hacerles sentir menos, ¿ok? Sin comparar. A ti yo te doy más, te compro mejor cuaderno, tus cuadernos son anillados y esta que tiene un cuaderno, mira, saca más nota que tú. ¿No? Eso no es forma de corregir. Yo estoy segura que un verdadero hijo de Dios no lo hace, pero lo vemos muchas veces y no caigamos, amén, no caigamos en las comparaciones. Guardemos que hay que entender y comprender que nosotros vamos a rendir cuenta a Dios por nuestros hijos. ¿Qué hizo Samuel? Rindió cuentas al pueblo, se paró al frente, dijo, miren, acá está, yo he vivido así, yo no le he tomado el burro a nadie, ni nada, yo no le he agarrado nada. Tú vas a rendir cuentas y enséñale a tu hijo también que él va a rendir cuentas. Como dice la Eclesiastés, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, ¿verdad? Eclesiastés dice claramente, joven, disfruta de toda tu juventud, te alégrese tu corazón, pero no te olvides que vas a dar cuenta. Y de repente tu papá no te ve, tu mamá no te ve, pero hay un Dios que todo lo ve, del cual no te puedes esconder. Y a Él vas a dar cuenta. Él sí te va a hacer dar cuenta. Ahí en ese libro de Eclesiastés claramente, voy a recordar el pasaje. A ver, ustedes se acuerdan mejor que yo. Eclesiastés 12, muy bien, gloria a Dios. Ese es un papá que seguro usa. Acá está. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan, ¿qué cosa? Los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, desperdicié mi juventud, pero para que no lo desperdicien, tienen que tener padres sabios, que saben guiar, que saben enseñar, que saben corregir, que saben pautear las normas y la disciplina en la casa, que no se enceguecen. Eso es algo que quiero decirle, hermanos, y con eso quiero terminar en esta noche. Y habrá otra oportunidad en que sigamos hablando de cómo preparar a nuestros hijos para el mundo.
A veces es muy fácil ver en el hijo de otro los defectos que no vemos en los hijos nuestros. Es muy fácil. Así como el pecado, ¿no es cierto? Cuando lo miramos en otro, somos implacables, duros, pero cuando lo miramos en nosotros mismos, a veces ni lo vemos. ¿Por qué creen ustedes que cuando vino el profeta Natán, ¿no?, ante David, no le dijo: David, tú has hecho esto? Sino que le dijo: mira, David, había un hombre que tenía una sola corderita y había otro que tenía 4, y en vez de tomar de estas 4 que tenía, tomó del que tenía una sola corderita, y David juzgó como juez, digno de Israel, como rey, dice, es digno de muerte. Y cuando se voltea y lo mira, David le dice: ese hombre eres tú. Ya has juzgado, ¿no?, la dimensión de la magnitud de la falta. Entonces ahora ese hombre que cometió esa falta eres tú. Porque Urías Eteo tenía esa sola mujer y tú tenías un harén ahí, pero te encaprichaste con esa. 4 por 1. Tomaste una vida, tú vas a perder 4 hijos. Y yo digo, ¿no? Miren, para que vean lo importante que son la disciplina y la corrección. Murió el hijo que tuvo de pecado con Betsabé. Y luego vino el de Amón, que codició a su hermana, que era la hija de Roboam. Dios es misericordioso, hermanos. Si cuando éste dañó a su hermana y la corrección y la disciplina que le correspondía, ¿verdad?, ni siquiera era matarnos, debía haberle obligado a que la honre, que se case, porque el que deshonraba, el Deuteronomio decía que tenía que honrarla. Pero se hizo el desentendido, David. Como que no hubiera pasado nada. Cosechó peor. Cosechó peor. ¿Por qué? Porque no aplicó la disciplina correctiva que debía haber hecho con su hijo. Y lo que consiguió fue no perder uno más, que habría sido con él ya 2, sino que el otro se rebelara y que después el otro se rebelara y perdió los 4 que Dios le dijo. Hermano querido, preparar a los hijos para la vida es todos los días, es con pautas claras, con reglas claras. Mira lo que dice Proverbios: tu mejor amigo en la etapa de crianza debe ser el libro de Proverbios. Lo primero, instrúyelo en la sabiduría de Dios, enséñale a tener temor de Dios. Enséñale, aunque tú no lo ves, Dios los ve. Y cuando son pequeños, hermanos, ellos van a amar y van a temer. Luego, en su tiempo y en su proceso, ellos se irán convirtiendo, hermanos. Pero no crean que la conversión de tus hijos viene en automático, pero sí el temor y el conocimiento de Dios tú se lo puedes impartir desde edad temprana, y es una responsabilidad. Y no te enceguezcas. Mira a tu niño hermoso, bello como es, con esa realidad de que nacen pecadores y que el bien se lo tienes que instruir, se lo tienes que enseñar. Para los que ya van a ser abuelos, ya Erika viene en camino, ay, cómo sufro. Hoy día le di una tanda a la Emily, a mi nieta, y yo acá abajo agarrando silla, mordiendo palo, porque tenía una gana de decir: ¿cómo le pegas a esa bebita? Pero me acordaba que ahora ella es madre y ella tiene que criar y educar a su hija. No solamente tener un hijo, no solamente darle de comer, no solamente vestirlo, instruirlo. Criarlo es el mayor reto, el mayor desafío. Y criarlo tiene que ver cómo lo orientas, cómo lo guías, cómo le haces discernir el bien y el mal, cómo le dices esto está mal y esto está bien. Y hijos, me dirijo ahora a los hijos que están aquí en esta noche. El padre que los ama los va a corregir. El padre que no los corrige no los ama. Dios dice: porque Él es nuestro Padre, ahora nos disciplina, porque si no fuéramos sus hijos, ya sabemos cuál es nuestro fin. Pero ningún padre
natural, en su sano juicio, quiere algo malo para sus hijos. Todo padre en lo natural, sin ser de Dios, quiere lo mejor para sus hijos. ¿Cuánto más si es un padre que ama a Dios no querrá lo mejor para ustedes? Así es que si tienen un padre creyente, denle gracias a Dios, hónrenlo, respétenlo, escuchen su consejo, préstenle oídos. Y padres, escuchen también a sus hijos. Conversen, consensúen, ¿saben? Lleguen a consensos en el proceso de su desarrollo, en la etapa en que están, en el momento en que están. No adivinen, no crean que ya lo saben todo, el mundo ha cambiado, ellos tienen más información de la que nosotros teníamos cuando tenían su edad. El mundo les ha abierto unas ventanas grandes de información que a veces distorsionan todos los valores y principios que tú le puedes haber enseñado. Por eso necesitas conversar y dialogar con cada uno de tus hijos. Cada uno es un mundo, ninguno es igual a otro. Ronald puede tener 3 hijas mujeres, pero cada una es diferente. Cada una es diferente. Cada una le entiende diferente y cada una tiene aspiraciones y sueños diferentes. Así es que cada hijo requiere nuestra atención y nuestro cuidado de una manera especial. Son lo que Dios nos ha dado. Van a rendir cuenta. Y todo tiempo que inviertan en sus hijos no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Es mi oración, Señor, que no nos pase lo de Samuel. Es mi oración, Señor, que cuando esperamos ver hombres y mujeres realizados, firmes, que temen, que guardan tu palabra, que han aprendido lo que les hemos enseñado, no veamos hombres o mujeres corruptos, que se desvían, que, Señor, el brillo de este mundo los atrae y los arrastra a hacer cosas incorrectas, que pasan por encima de su prójimo, no importa quién avasallen, que no respetan, o tener hijos caprichosos, voluntariosos, que todo lo quieren, que no guardan el orden. Señor, queremos instruir a nuestros hijos para que estén preparados, para que puedan enfrentar la vida día a día, para que cuando se caen sepan levantarse, para que cuando fracasan sepan comenzar de nuevo. Que entiendan que no estás solo, Señor, sino que tú estás con ellos. Y que el que los hace vencedores es como dice tu palabra, que el que te tiene a ti, Señor, vence al mundo. Que el que te tiene a ti tiene el poder y la fuerza, Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios, y tenemos que llevarlos a ese terreno, tenemos que orar por esa realidad. No basta, Señor, traerlos, tenemos que invertir, Señor, en el corazón de nuestros hijos, trabajar en ese corazón, ser conscientes de cómo está obrando ahí tu palabra, Señor, porque solamente el que es nacido de Dios vence al mundo. El mundo no lo podrá controlar, ni dominar, ni arrastrar tras sus deleites y sus pecados, Señor, sino que por lo contrario tendrá dominio propio, tendrá, Señor, un amor, una sabiduría con la que podrá enfrentar cada día y hacer las cosas como debe hacerlas para la gloria, la honra de tu nombre, para provecho de su prójimo y para bien de él mismo. En el nombre de Jesús, tú nos darás la victoria, Señor. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, mis amados.